Bien, vamos a orar, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, gracias por eh, otro día más de vida que nos da, Señor, gracias por tu amor, por cada uno de mis hermanos, por mí, Señor. Te damos gracias, Señor, ponemos en tus poderosas manos, Señor, el mensaje del día de hoy, Señor. Pedimos, Señor, pedimos entendimiento, Señor, que nos des ese entendimiento que tú quieres que podamos recibir eh, el mensaje que nos quieres dar el día de hoy, Señor. Lo ponemos en tus manos, Señor. Pedimos que nos quites toda barrera física, mental, intelectual, toda situación, Señor, eh, que estemos pasando en este momento, Señor. Que no la quites, que abras nuestro corazón, Señor, para recibir tu mensaje de amor, de fe, de esperanza, Señor, de consuelo, Señor. Lo ponemos en tus preciosas manos. Nuevamente, gracias, gracias por mis hermanos aquí presentes, Señor, y pedimos por nuestros hermanos que están por conectarse, Señor, para que puedan recibir tu mensaje, Señor. Te damos gracias, Señor, lo ponemos en tus manos, en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, sí, comentábamos de esta carta a Juan, el hijo amado tradicionalmente es admitido que fue escrita en Éfeso alrededor del año 90, de los años 90 del primer siglo. Juan envía esta carta, recordemos también esta parte, es importante tener el contexto. Juan envía esta carta a un conjunto de miembros de iglesias de Asia Menor, es decir, va dirigida a creyentes, a cristianos que están pasando por una crisis ante la presencia de ciertos elementos extraños que en diferentes lugares estaban perturbando la fe y la comunión de los creyentes de estas iglesias ya convertidas al cristianismo, de estos cristianos. No dice el autor cuáles eran las doctrinas ni quiénes las personas causantes de su preocupación, pero probablemente se trata de algunas enseñanzas que bajo el nombre genérico de gnosticismo comenzaban por entonces a infiltrarse en círculos cristianos de Asia Menor. Y me parece a mí importante poder dar una definición de lo que es el gnosticismo para poder entender esta, esta parte y lo que estaba sucediendo en este contexto. Se los voy a proyectar. Ahí está, definición de gnosticismo por la Real Academia Española. La pueden conseguir en cualquier plataforma. Dice, el gnosticismo es una doctrina filosófica y religiosa de los primeros siglos de la iglesia, mezcla de la cristiana con creencias judaicas y orientales, que se dividió en varias sectas y propugnaba tener un conocimiento intuitivo y misterioso de las cosas divinas. Bien, un poquito esta definición de gnosticismo para entender también lo que estaba sucediendo en esa época. Ellos enseñaban, estas personas, enseñaban que Jesús no era el Mesías, que no era el Hijo de Dios y que no se había hecho carne. Y todo esto estaba provocando en esas iglesias caos y confusión. El propósito, y de ahí vamos al propósito de esta carta, el propósito de Juan con esta carta es afirmar a los creyentes a que ellos sigan el mensaje que habían escuchado desde el principio acerca de Dios, el mensaje de cómo Dios se ha revelado por medio de Jesús, el mensaje que los apóstoles habían recibido y que fueron testigos oculares, testigos presenciales, y que ellos habían comunicado a los creyentes. Eso lo podemos ver, no lo tengo proyectado, pero en el capítulo 1,
En la primera carta de Juan, capítulo 1, si tú lo sigues en tu Biblia, primera de Juan 1:1, nos habla, nos dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, dice Juan, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificado, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, dice Juan en primera de Juan 1:1. Y el mensaje que ellos recibieron y que estos creyentes habían recibido desde el principio es que el Dios que se ha revelado por medio de Jesús es un Dios de luz y es un Dios de amor. Y lo vamos a ir repasando rápidamente para entrar en el contexto, para poder entender el mensaje del día de hoy. Juan dice a estos creyentes de estas iglesias de Asia Menor que eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Bien, ahora también nos dice, Juan nos habla también fuerte y nos dice que si decimos, eso lo podemos ver en el verso 6 y 7, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Ahora Juan nos dice que todos somos pecadores. En el verso 8, primera de Juan 1:8 nos dice, y los invito a que tomen nota de esto. Esto es importante y más adelantito, si da el tiempo, yo creo que si da el tiempo, lo vamos a desmenuzar. Dice el verso 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero también nos dice Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bien, entonces todos somos pecadores. ¿Estamos en eso? Juan en el capítulo 2 nos dice que no pequemos, y si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan 2:1, ahí viene, dice, rápidamente se los leo: hijitos míos, si me siguen con su Biblia, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora bien, Juan, el apóstol Juan, el Hijo amado, que en varios versos nos habla con mucho amor, también nos habla fuerte. Para Juan y para Dios no hay tibios. Apocalipsis 3:16 nos dice, igual si me sigues con tu Biblia, Apocalipsis 3:16 nos dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por cierto, Apocalipsis, recordemos que Apocalipsis 3:16, bueno, todo Apocalipsis, no nada más 3:16, le escribió Juan. Y si bien es cierto que Juan nos habla con mucho amor, también nos dice que no podemos ser tibios, o somos fríos o somos calientes. Y de la misma manera, nos habla con mucho amor, pero nos habla fuerte también Juan, ¿no? En el verso 4, primera de Juan 2:4, dice también, el que dice, yo le conozco,
Primera de Juan 2:4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que está en la luz, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y el que no hay, y en él, perdón, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Sí, entonces aquí nos habla fuerte Juan, ¿no? De si decimos que estamos en luz y aborrecemos a nuestro hermano, pues todavía estamos en tinieblas. Ahora bien, Juan nos da ánimo y esperanza en Jesucristo, ¿verdad? Primera de Juan 2:12 nos dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Y también nos advierte de el anticristo y que ahora ya han surgido muchos anticristos. Recordando el contexto de esta carta y haciendo referencia a estos falsos cristianos con falsas doctrinas que han causado odio, divisiones entre los miembros de la iglesia, que salieron de las mismas iglesias, pero que no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Fuera máscaras, ¿verdad? Este anticristo es el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Padre tampoco tiene al Padre. Esto lo podemos ver en el capítulo 2, primera de Juan 2, del 18 al 21. Perdón, hasta el 23 incluso. Bien, y en la advertencia, Juan nos sigue animando. En la advertencia de tener cuidado con estos anticristos, Juan nos sigue animando. En todo momento nos anima y da confianza y esperanza. Primera de Juan 2, 28 y 29 nos dice, y ahora hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Bien, en el capítulo 3, Juan nos dice que somos hijos de Dios, porque somos nacidos de Dios a través de confiar en Jesús. Y Juan dice que el amor de Dios es tan grande que nos llama hijos de Dios. ¿Sí? Ese lo vemos en 3:1, primera de Juan 3:1. Pero también hay hijos del diablo. Y de ahí vamos a ir al verso 8, primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y mucha atención en estos versículos, porque pareciera una contradicción o puede darse a confusión, dice el verso 8, 9 y 10 del capítulo 3 de primera de Juan. Dice,
Primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Verso 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y ahora sí vamos a regresar un poquito nada más para dejar claro esto. En el capítulo 1, perdón, se comentó que todos somos pecadores. Es Primera de Juan 1, Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, este versículo, y lo comentamos hace ratito, nos está diciendo Juan, todos somos pecadores, ¿sí? Pero entonces aquí en el 8 podría uno pensar, si decimos que no tenemos pecado, perdón, del capítulo 3, el que practica el pecado es del diablo. Pero si siempre tengo el pecado, entonces soy del diablo. Siempre peco, ¿sí? Y quizás también pueda entrar esa duda, esa confusión, si soy hijo del diablo, si siempre peco, ¿para qué me congrego? Nada de lo que haga sirve para dejar de pecar, pero vamos a ir viéndolo desmenuzadamente. Es importante no dar lugar a la confusión, no dar lugar a la duda con respecto a este versículo. Y me voy a posicionar en incluso, perdón, también en el verso 10, primera de Juan 1:10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y aquí decíamos, ¿no? En primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y en el verso 9, nuevamente dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Pero miren, la clave está en la práctica. Primera de Juan 3:8, el que practica el pecado, ¿sí? Y quise traerles también la definición de qué es practicar el pecado. Nuevamente en el verso 9 nos dijo, ¿verdad? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Para poder entenderlo, la definición de practicar, nuevamente me voy a apoyar en la Real Academia Española, la definición de practicar, ejercitar, poner en práctica algo que se ha aprendido y especulado. Ahí vienen varias definiciones, ustedes las pueden buscar sin problema. A mí me gustó la primera, la segunda y la sexta. Se las voy a leer. La segunda dice, usar o ejercer algo continuadamente, es decir, estarlo llevando consecutivamente. Es una práctica diaria, ¿sí? El 6 dice ensayar, entrenar. A veces también cuando hablamos de deporte decimos voy a entrenar, ¿sí? Repetir algo varias veces para perfeccionarlo, dice la definición en el punto 6, ¿no? Ensayar, entrenar, repetir algo varias veces para perfeccionarlo. Bien, con este tipo de definiciones, quiero decirles, hermanos, que cuando uno acepta a Cristo en su vida, ya no lo estamos practicando, ya no es una práctica. Si sigue el pecado, continúa el pecado en nosotros,
pero no como una práctica, no como algo que hacemos cotidianamente. Incluso llega un momento en el que sentimos mal cuando pecamos. ¿Sí? Ya no es una práctica, no es nuestro objetivo, no es nuestra meta. Y lo queríamos aclarar para no dejar duda, para no entrar en confusiones también, porque el pecado sigue existiendo y seguirá existiendo, ¿sí? Pero de ahí también, en Hebreos 10:26 nos dice, Pablo a los hebreos dice, queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, sí, también es un versículo en el que quiero apoyarme para que podamos ver cuando pecamos a propósito, como lo dice aquí en Hebreos 10:26, en la nueva traducción viviente, es la versión, la nueva versión, perdón, la nueva traducción viviente. Me gustó cómo dice a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. ¿Sí? Entonces, no es algo que hacemos hoy en día como cristianos, cuando hemos aceptado al Señor, cuando conocemos de su palabra, cuando hemos recibido el conocimiento de la verdad, incluso dice aquí en este versículo, ya no es algo que lo hagamos intencionalmente, a propósito, pero sigue el pecado en nosotros. Y retomo también lo que vimos en Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para poder perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? Y Primera de Juan 3:8, también aquí vale la pena recalcar el que practica, ya decíamos que es practicar. El pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero la segunda parte también es muy interesante porque dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y por ahí me brinqué también, y ya lo veíamos, ¿no? Primera de Juan 2:1, que dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Para todos aquellos que pecamos, pero ya no con una intención, ya no a propósito, tenemos abogado, a Jesucristo el justo. Amén. Bien, y de ahí me arranco también para empezar con el mensaje del día de hoy, ya con estas aclaraciones, no dar lugar a dudas, a confusiones y retomar todo el contexto de lo que hemos viendo, estudiando, de lo que Dios nos ha hablado en los pasajes anteriores. Dice el verso 11, ahora sí vamos al verso 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Sí, en Juan 13:34 nos dice, vamos a ese, Juan, al Evangelio, Juan 13:34. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Pero en Juan 13:34 nos dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Sí? Ya habíamos mencionado un poquito este verso 11, en el que Juan nos habla del mensaje desde el principio y nos habla del Antiguo Testamento. Y aquí en Juan 13:34 nos dice que es un nuevo mandamiento, un mandamiento nuevo os doy, ¿verdad? Entonces, también pareciera que o es del antiguo desde el principio o es nuevo.
Ya habíamos comentado, lo retomamos nuevamente, que cuando se dice desde el principio, bueno, se hace referencia al Antiguo Testamento, y dábamos el ejemplo del mandamiento de no matarás. ¿Se acuerdan de los 10 mandamientos? Uno de ellos, poníamos el ejemplo, lo vamos a poner nuevamente, el de no matar, y más adelante lo vamos a seguir viendo también este mandamiento, no matarás. Ese es el que, del que habla desde el principio. Y cuando dice un nuevo mandamiento se refiere al mismo, pero renovado, más fresco, actualizado. En el mandamiento del Antiguo Testamento, no matarás, es la prohibición, ¿sí? De no matar. Ahí estamos haciendo una prohibición de no matar. Pero detrás de él está el amor. Porque si amas a tu hermano, ¿sí? Que es el nuevo mandamiento que nos da Jesús, nos da Juan, nos repite Juan, si, que nos amemos unos a otros. Entonces, detrás del mandamiento no matarás está el amar, porque si amamos, nos amamos unos a otros, no lo vamos a matar, ¿sí? Entonces lo da renovado, ¿sí? Ahora bien, la pregunta sería, ¿cómo amamos unos a otros? Como yo entiendo el amor, como el mundo me ha dado el concepto de amor, la pregunta en concreto es ¿cómo? El cómo. En Juan 15:12, Jesús nos dice, Juan 15:12, Jesús nos dice, perdón, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado, ¿sí? No como yo entiendo el amor, no como el mundo me ha dado la definición de amor. Jesús nos dice, como yo os he amado. Y nos lo vuelve a repetir ahí mismo, en el Evangelio de Juan. Estamos en el 15:12. Adelantito, en el verso 17, nos dice, esto os mando, que os améis unos a otros. Es un mandato, es un mandamiento. No es una opción. Si quieren, ámense. Es un mandato. Esto os mando, que os améis unos a otros. Y también en el mandamiento está la disciplina, la obediencia que debemos tener. ¿Sí? Hay un mandato, debe de haber una obediencia. La obediencia también es la respuesta al amor. Si obedezco es porque lo amo, porque en Él creo, porque en Él confío. Amén. Juan lo vuelve a comentar en la segunda carta o sermón. Las cartas también son consideradas sermones. Segunda de Juan 1:5. Segunda de Juan 1:5. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Sí? Ahora bien, vamos al siguiente versículo. Vamos a Primera de Juan 3:12. Dice Juan, en esta carta, Juan nos da un ejemplo de lo opuesto a amarnos unos a otros, a lo opuesto al amor. Y nos da un ejemplo, nos dice
en el verso 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y para eso vamos a Génesis 4:1. Vamos a leer el pasaje hasta el verso 11. Lo voy a proyectar si gustan seguirlo en su Biblia, en la versión que tengan. Lo vamos a ir también entendiendo un poquito. Génesis 4, vamos al versículo 1. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante, se puso triste, ¿verdad? Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado estará a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Sin diferencia, ¿verdad? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. En este pasaje podemos ver las obras malas de Caín, de las que nos está hablando Juan en el verso 13. Nótese que no dice por qué Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín, pero recordemos que Dios ve la fe en nosotros. En Hebreos, Pablo nos da una referencia más clara de las ofrendas de Abel y Caín. Hebreos 11:4. Lo tengo proyectado, si gustas buscarlo en tu Biblia. Hebreos 11:4 nos dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, ¿sí? Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella, ¿sí? Entonces, Dios ve la fe en Abel y la fe en Caín. Vemos que Caín lleva el fruto de la tierra y Abel trajo de lo más, hago énfasis en esto, de lo más gordo. Y aquí podemos ver la fe y amor de cada uno de ellos. No es lo mismo llevar del fruto a llevar lo más gordo. ¿Sí? Incluso aquí en Hebreos también, ¿verdad? Pablo dice a los hebreos, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín.
Bien, ahora también vemos, o podemos ver en este pasaje, cómo Caín se enoja con Abel. Lo aborrece hasta el punto de matarlo. El pecado estaba a la puerta de Caín. Caín era del maligno, como lo dice Juan, primera de Juan 3:13, en donde estamos, el pasaje, ¿verdad? Dice que Caín era del maligno. Perdón, 12. Y en el 13, pasemos al 13, dice también, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿Sí? Primera de Juan 3:13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Como cristianos, por seguir a Cristo seremos aborrecidos. Desde el punto de dejarnos de hablar, por ser aleluyo, a veces hasta en tono despectivo. Los amigos que aman el mundo amarán al mundo, pero nosotros somos hijos de Dios, linaje escogido, y por causa de su nombre nos dejarán de hablar, nos envidiarán, nos aborrecerán, como Caín, Abel, nos perseguirán. Y retomando, vamos a retomar también el contexto de la carta. Estos falsos cristianos aborrecían a los miembros de la iglesia de Asia Menor. Por eso causaban las divisiones, por eso inyectaban el odio entre hermanos. Y Juan nos dice, no sean como Caín, no sean del maligno, que no sea una fe, ahí nomás por cumplir, ¿no? Por eso hablábamos de ese fruto, ¿no? Da del fruto nada más por cumplir, por llevar una ofrenda, por llevar algo a Dios. Seamos como Abel, puesta toda nuestra fe en Dios. Demos de lo más gordo a Dios, lo mejor de nuestras vidas, de nuestro tiempo, de lo que Dios nos da, sabiendo que vamos a ser aborrecidos por causa de su nombre. Él nos dará vida eterna. Jesús nos decía en Juan, vamos a Juan 15:18. Al Evangelio de Juan. Está muy enlazado, claro, el Evangelio con las cartas de Juan. Juan 5:18 nos dice, ya no lo había dicho Jesús, ¿verdad? Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Ya nos había dicho Jesús que esto iba a pasar. Si fuerais del mundo, el mundo amaría, lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Verso 19, ¿verdad? Juan 5:20. Vamos a ir incluso hasta el 25. Juan 5:20 nos dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa para su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece, perdón.
Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron, ¿sí? Y en este último verso también podemos, en el Antiguo Testamento dice, para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, hablando del Antiguo Testamento, sin causa me aborrecieron. Vamos a Salmos 35:19. Estamos en Juan 15, del 18 al 25. Bien, Salmos 35:19 nos dice, no se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo. ¿Sí? Bien, en el verso 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. En Juan 5:24 nos habla de esta muerte en la que estábamos y que pasamos a vida. Vamos nuevamente al Evangelio de Juan. Regresamos al Evangelio de Juan 5:24. Nos dice Jesús, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Ahora, también nos dice que si no amamos a nuestros hermanos, permanecemos en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y ningún homicida tiene vida eterna permanente en él, ¿no? En Primera de Juan, regresamos al siguiente versículo, Primera de Juan 3:15 nos dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Al igual que Caín. Vamos a seguir tomando el ejemplo que nos da Juan. Al igual que Caín, muchas veces somos homicidas. No necesariamente es una muerte física. Dios, por medio de Juan, nos habla de esa muerte espiritual. Muchos podemos, y voy al punto, muchos podemos decir, bueno, no he matado a nadie, soy bueno, voy a la iglesia, doy ofrenda, en la casa no falta nada, llevo el sustento, no le falta nada a mi esposa, hasta carro le doy. Alabo a Dios, no tomo, no fumo, no tengo otra mujer, soy bueno en general. El homicidio del que habla el verso 15 no es solamente físico, también en nuestro corazón podemos ser homicidas, odiando a nuestro hermano, siendo indiferentes a nuestros hermanos. De muchas maneras podemos dar muerte, viendo cómo algún hermano está en dificultades y ser indiferente. Cerrar nuestro corazón, podemos estar diciendo, ese es su problema. Yo estoy bien con Dios, mientras yo esté bien con Dios, los demás que se las arreglen. Y esa indiferencia
es muerte y pecado. Nos lleva a estar en contra de Dios, en contra de su mandamiento. Amémonos unos a otros, ¿verdad? Jesús, vamos a Mateo 5, del 21 al 26, nos habla de la ira. En Mateo 5, 21, vamos a ir del 21 al 26. Dice Mateo 5, 21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, en otras traducciones viene como, es una ofensa, viene como, y yo lo vi en la NTV, como idiota, ¿sí? Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y aquí me llama la atención, mis hermanos, ¿cómo damos una ofrenda si traemos bronca con mi hermano? ¿Cómo la recibe el Señor, verdad? Por eso Jesús nos dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Amémonos unos a otros, ¿verdad? Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Ahora regresemos a la primera carta de Juan. Pero vamos al 17. Dice, ahorita retomo el 16. Estábamos en el 15, vamos al 17. Porque nos dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Sí, nuevamente, esa indiferencia, ¿verdad? ¿Cómo mora el amor de Dios? Decimos que lo conocemos, pero somos indiferentes. Y en el verso 18 viene la recomendación, la exhortación. Primera de Juan 3:18 nos dice, hijitos míos, no amemos de palabra, ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No lo digamos nada más, sí, mi hermano, yo te amo, pero cuando está la situación, cuando hay una situación difícil, pues no lo hago, no soy de hecho. Y aquí nos exhorta Juan, ¿verdad? Amémonos de palabra, perdón, no nos amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Sí? Lo contrario a Caín es Jesús. Cuando dice en el verso 16, conocido el amor. Vamos al verso 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros
Debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Cuando dice conocido el amor, también se puede traducir ese conocer como experimentar el amor, vivir el amor de Dios. Y lo vivimos y experimentamos y lo conocemos en que Él puso su vida por nosotros. Y voy a una pregunta. ¿Tú pondrías tu vida por todos esos asesinos, violadores, delincuentes, con necesidad espiritual? A veces no queremos dar ningún bien por otro hermano. La pensamos. A veces, si es de dinero, decimos, ¿y si no me regresa el dinero? O la herramienta. No, y si le presto mi carro y le pasa algo, a veces no lo prestamos ni para lavarlo. Menos damos nuestra vida por esos pecadores. Ese es el amor de Jesús, en que Él puso su vida por nosotros. Y vamos a concluir, hermanos. Vamos a concluir con una reflexión, con una autorreflexión, con algunas preguntas, 3 preguntas. Siendo indiferente, ¿así es como nos amamos unos a otros? ¿O somos homicidas, cerrando nuestro corazón ante la necesidad de algún hermano? Y si sabiendo que somos homicidas, también sabemos que no tenemos vida eterna. Hoy es un gran día, precioso, hermoso, que Dios nos dio por medio de su Hijo Jesucristo. Él pagó todo ese precio. Él fue a la cruz sin tener ningún pecado. No estaba viendo por él. Estaba bien. Por eso decíamos, dice su palabra, como yo os he amado. ¿Sí? Ese es el amor de Dios, que dio a su Hijo unigénito para perdón de nuestros pecados. Jesús no tenía la necesidad, Él no tenía pecado. Él lo hizo por amor. Ese es el amor del que nos está hablando. Hoy para despedir esta prédica, este mensaje, es que nos vayamos con ese amor que Dios nos da, ese regalo no merecido, no lo merecíamos nosotros. Si fuera por lo que hemos hecho, pues no lo mereceríamos, pero Él nos regaló vida eterna, claro, para todo aquel que quiera creer, que esté en Él, que vivamos como Él. Bien, hermanos, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por este mensaje. Bendito Padre Celestial, gracias, mi Dios, gracias por este precioso mensaje, Señor. Gracias por esos mandatos, Señor, y pedimos nos ayudes a obedecerte, Señor, a poder estar en comunión en este mensaje, Señor, que nos has dado a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor, para con todos nuestros hermanos. Gracias, mi Dios, por también lo que hiciste, por lo que diste, Señor, a tu Hijo para perdón de nuestros pecados, para nuestro Señor Jesucristo, Señor, por ese amor que Él nos dio, Señor, y ponemos en tus manos todas nuestras acciones, Señor. Queremos dar lo mejor de nosotros, Señor, de nuestro tiempo, de nuestra vida, en todas las acciones que hagamos. Queremos dar lo mejor, Señor. Te pedimos que nos ayudes. El pecado sigue en nosotros, Señor. Pero sabemos que ya no estamos tranquilos, que nos sentimos intranquilos y pedimos que nos muevas cuando estemos en esa situación, Señor, que no estemos a gusto cuando estamos pecando, Señor. De antemano lo sabemos, lo sentimos, Señor, porque tu Espíritu Santo mora en nosotros. Ya somos hijos tuyos, hijos de Dios, nos has llamado hijos de Dios. Ya no somos hijos del diablo ni somos hijos del pecado, Señor. Te damos gracias, somos elegidos,
elegidos por ti, Señor. Te damos gracias, Señor, y te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.